Para mí, el Freud y el psicoanálisis y el arte están totalmente conectados. Considero que son espacios donde se expresa el hecho creador y también son espacios de subjetividad, ¿no? Donde el animal humano que nace como un animal y luego se transforma en un ser humano, luego del trabajo de los padres, de la sociedad y de la cultura, tiene un espacio privilegiado, que es el espacio de juego. Y el juego también es un arte, se empieza jugando. Yo empecé jugando y dibujando. O sea que para mí ese espacio empezó de muy temprano. Empecé a dibujar a los 3 años y mi padre me enseñaba a ver, ¿no? Porque decía que no es cuestión de mirar, sino de saber ver. Y yo creo que en el psicoanálisis y en el arte uno tiene que saber ver qué es lo que está transmitiendo un paciente. Teníamos un gran maestro que no conocí, que fue Bion, y que decía que cuando un paciente entra al consultorio, uno tiene que pensar de qué color le parece que es ese paciente, qué color trae a la mente, qué paisaje, qué música, qué cuadro que vio en su vida ese paciente trae con su presencia, porque el consultorio tiene que ser un atelier, lo más parecido a un atelier, y a partir de ahí sí trabajar con el paciente. De pronto entra un paciente y está todo gris. ¿Por qué? Porque el paciente está melancólico, está muy depresivo, está con un duelo muy profundo, como dijo el doctor Feinstein, que habló de duelos, ¿no? Entonces uno tiene que tener esa capacidad de ver de qué color es esa persona. Y a partir de ahí, del color, de la música, de la película que nos hace acordar, trabajar y ver que ahí está el mensaje que está escondido y que no puede transmitir. Por eso para mí, desde muy pequeña, el arte y el psicoanálisis estaban como juntos. Yo tuve una abuela, vinieron de Rusia, de Ucrania, todos mis antecesores, y mi abuela quedó ciega. Y yo era a los 3 años su acompañante, ¿no? Y entonces yo le tenía que describir el mundo, porque quedó ciega y no estaba muy bien tampoco de la cabeza, como se decía en ese momento. Entonces yo le contaba lo que tenía puesto, los colores, qué día era, y le hablaba y yo le decía, yo te voy a dibujar el mundo y te lo voy a pegar en los ojos para que me veas, para que me conozcas. Entonces para mí ahí empezó el arte y el psicoanálisis, porque yo era su compañera de vida y la acompañé 1 o 2 años hasta que murió, ¿verdad? Pero mi madre, que era rusa también, nació en Odessa, escuchaba y lloraba como yo le contaba el mundo a ella. Y ahí empezaron mis 2 vocaciones, el arte y el psicoanálisis. Porque ella era como una niña, mi abuela, y las 2 hablábamos como niñas. Y empecé a dibujar gente de muy pequeña, porque yo quería dibujar la familia para que ella me conozca, quería dibujar las caras. Y por eso lo que mejor me sale, y sigo haciendo, incluso en las reuniones de psicoanálisis, en la asociación psicoanalítica, por suerte todos ya lo saben, que yo dibujo permanentemente a todos y después regalo los dibujos. Y cuando dibujo, incluso a veces a mis pacientes, me concentro más en lo que está pasando, porque a través de la línea me llega algo profundo, el inconsciente óptico, como hablaba Walter Benjamin, ¿no? El filósofo. O sea que para mí estuvieron siempre interrelacionados. No pensaba hablar de esto, pero ante esa pregunta dije, bueno, voy a hablar. Y se fueron uniendo, ¿no? Hasta el momento de hoy, donde como psicoanalista y como psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica, también puedo pensar, a través de tu pregunta tan importante, ¿cómo influyó Freud en el arte? En el arte en general. Y yo no sé si sabés que al mismo tiempo que en una noche los hermanos Lumière crearon el cine en 1895, Freud también en 1890
99, pero habrá empezado antes, cuando muere su padre, crea el psicoanálisis porque escribe su obra más importante, que fue la interpretación de los sueños. Entonces los Lumière llevaron los sueños a la pantalla y Freud llevó los sueños a la mente de los seres humanos y les dijo, los sueños nos dicen algo. Y los Lumière aprovecharon esos sueños y los hicieron públicos, porque el lugar es parecido, es una cámara oscura, una pantalla y ahí se ven los sueños. Lumière realizan los sueños y Freud habla de los sueños, y los sueños están directamente ligados con el inconsciente. Son la vía regia al inconsciente. ¿En qué se diferencian del cine? Porque nacieron juntos, no es casual. No es casual que el psicoanálisis y el cine nacieron juntos. Fue una necesidad de la sociedad, de la cultura, de la época. Se unieron, por eso el cine, a veces incluso el analista, es como el filmmaker, es como el montajista de la película, porque selecciona, corta, une distintos fragmentos que estaban dispersos en la mente del paciente y le permite al paciente ser el director de su propia película. La película donde lleva su propia escena, porque todos tenemos en nuestro mundo interno. Estamos hablando de la influencia mutua entre el psicoanálisis y el cine. Hay películas famosas, ¿no?, como Cuéntame tu vida, de Hitchcock, y digamos también está esta película Sueños, de Akira Kurosawa. Cuando a Akira Kurosawa le preguntaron si los sueños que filmó eran sus sueños, dijo, algunos eran mis sueños, pero los otros no eran mis sueños, los tendría que haber soñado. Entonces hay una interacción entre los sueños y el arte, que era lo que yo estaba subrayando, digamos. Puede decirse que al mismo tiempo que aparece el psicoanálisis, Freud crea el psicoanálisis, se crea el cine, también las artes sufren una profunda revolución. En la pintura aparece el arte Fauve en París con esos colores brillantes, donde aparece lo que ellos llaman la pintura salvaje. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con todo lo instintivo de lo que Freud empezó a hablar. ¿Fue realmente el psicoanálisis una revolución como la revolución copernicana? Es decir, los planetas no giran alrededor de la Tierra y el yo, la parte consciente del ser humano, tampoco sabe todo lo que le pasa. Hay un mundo desconocido que tiende a emerger, hay un mundo desconocido por conocer, y eso trae el psicoanálisis, y las artes se suman a ese estallido. ¿Qué aparece en la pintura? El surrealismo. El surrealismo, André Breton, incluso con la poesía, hablan desde el psicoanálisis. No es que se suman, sino que todos esos que empiezan a descubrir tienen que ver con el psicoanálisis. Dalí, por ejemplo. Dalí pinta sus sueños. Dalí pinta el monstruo del sueño, que son esos cuadros con esa cabeza gigante sostenida por las muletas de la realidad. Dalí se sumerge en sus sueños y ahí los pinta, y solo así puede dormir un poco. Es decir, cuando él termina de pintar, es como si pusiera en una jaula las fieras, y entonces puede dormir. Dalí descubre y describe todo su mundo de miedos, de terrores, de persecución. Incluso tiene su método crítico paranoico, que también está basado en el psicoanálisis. Dalí se moría por conocer a Freud, y de hecho una vez lo ve en una estación de tren en París y lo dibuja como un tremendo caracol, le hace la cabeza como un tremendo caracol, donde yo creo que expresa así el mundo interno y las formas de la regresión, meterse hacia adentro. Y un día Dalí logra, digamos, conocer a Freud,
va a Londres y logra tener una entrevista con él, y cuando llega ve en el Porsche una bicicleta con una bolsita con un caracol arriba y dice, yo lo había presentido, Freud es como un caracol, su cabeza es como un caracol. Y tiene la entrevista con Freud donde él le habla de su método crítico paranoico y lo quiere convencer a Freud de ese método, a lo cual Freud lo escucha con muchísima atención. Y cuando Dalí se va, dice, es realmente un personaje este catalán. Es un gran artista, es todo lo que dice. También Dalí conoció a Lacan, y cuando Lacan lo va a visitar a su atelier, Dalí se ponía en la punta de la nariz un papelito para que no le brille la nariz en la pintura, el reflejo, como hacen acá en el cine. Y Lacan nunca le preguntó por qué tenía eso, pero no entendía por qué tenía ese papelito en su punta de la nariz. Es decir, estuvieron muy interrelacionados. La música con Stravinsky, que todos decían, ¿qué es esto? Nadie lo entendía, porque todos empiezan a interesarse por el inconsciente óptico de que hablaba Benjamin. La poesía surrealista, las novelas, las pinturas, todos empiezan a interesarse por descubrir un mundo desconocido que hasta ese momento no había sido el foco de atención. Proust, con la búsqueda del tiempo perdido, donde empieza a hablar de su infancia y con todo detalle de todo lo que le había pasado. Joyce, con la escritura automática, donde escribe todo lo que le viene a la cabeza. Los surrealistas con la pintura, el automatismo en el arte, escribir y pintar todo lo que se viene a la cabeza. Y la consigna del psicoanálisis. Bueno, le sugiero que por favor trate de decir en la sesión todo lo que le viene a la cabeza, lo más libremente posible, lo más espontáneamente posible. Y todas las artes se vuelcan en la misma búsqueda que el psicoanálisis. Por eso para mí están profundamente interrelacionadas. Por ejemplo, Picasso se inspira mucho en el arte negro. El arte negro hasta ese momento era una artesanía, no lo consideraban tanto como un arte, pero ¿qué pasa? El arte negro, el continente negro, representaba mucho de las, digamos, sugerencias de Freud sobre que había un mundo primitivo, que es el mundo de la niñez, que estaba escondido en el alma humana y que pertenecía como un territorio negro, oscuro, donde aparecía todo lo primitivo, en realidad donde aparecía lo originario, los pueblos originarios. Y van los pintores a África a buscar su inspiración. Y la buscan allí. Y entonces tenemos, por ejemplo, un poco más adelante a Paul Klee. Paul Klee dice, si lo digo en inglés a lo mejor no me entienden, ¿no? Porque dice, the art doesn't reproduce visible, rather it makes visible. O sea que el arte no reproduce lo visible, la función del arte, sino que hace visible lo que no se ve. Y en psicoanálisis buscamos lo mismo. Esa es nuestra búsqueda, hacer visible lo que no se ve, lo que el yo, la conciencia no llega a ver, lo que está reprimido, lo que está escondido en el fondo del inconsciente. Algunos aspectos emergen y otros nunca se puede acceder por el psicoanálisis, pero sí por el arte. El arte sigue siendo en ese sentido una vía regia, y en eso dice Freud. Freud, cuando habla del poeta y la fantasía, dice que lo que hay de similar entre la locura y el arte y lo que hay de diferente. Entonces dice, el artista y el loco, no dice loco, dice psicótico, ¿no? Pero el artista y el loco van hasta las profundidades del inconsciente, donde se encuentran con sus fantasmas, sus temores más recónditos, sus terrores sin nombre, con una diferencia. El loco no puede volver. El artista vuelve con una visión transformada
de lo que vio en el inconsciente y lo comparte con el mundo y la sociedad en que vive, lo hace accesible. ¿Y qué es lo que logra? El psicoanalista, el artista, diferente entre el artista y la locura estaba hablando, ¿no? El artista logra el alivio. Cuando una persona ve una obra de arte, de cualquier orientación que ella sea, o la escucha o la siente, de alguna forma integra dentro de su yo aspectos desconocidos, aspectos rechazados, que le son propios, que son su propio capital, porque los terrores, los miedos y las angustias también son nuestro capital. Y el arte logra transformar esos terrores y traer alivio a los que pueden disfrutar del arte. Y el psicoanálisis, de otra manera, también busca lo mismo. No en la dimensión que tiene el arte, porque el arte constituye un lazo hacia afuera. Es comunicable, es publicable. La sesión analítica no. Es comunicable para el paciente, para la persona que está trabajando, pero no en el hacia afuera. Entonces, en ese sentido, considero que están muy relacionados. Por ejemplo, tenemos a Alvar Aalto en Finlandia, el arquitecto, donde busca crear un mundo nuevo, pero al mismo tiempo dice que siempre la arquitectura sea un juego. Y como psicoanalistas sabemos que el psicoanálisis fue creado y se puede considerar el juego más sofisticado del siglo XX, porque es un juego donde se despliega la fantasía, donde se despliega la angustia y donde se arma una escena del propio mundo interno para poder lograr que evolucione la mente, el crecimiento, los pensamientos. ¿Qué dice Pirandello, por ejemplo, también para la época? Escribe 6 personajes en busca de un autor. Y desde el psicoanálisis pensamos que todo paciente tiene una serie de personajes en su mundo interno, todo ser humano, ¿no?, que están buscando un autor que les dé la letra, que les dé un lugar, que les dé la palabra, para que se arme su propia escena, su teatro íntimo. Y Pirandello escribe 6 personajes en busca de un autor en su famosa obra de teatro, ¿no?, donde discuten quién puede ser el autor. Tenemos más ejemplos del arte. Cézanne decía, deme en el cubo, deme en el cuadrado, deme en la línea, pero eso ya en África lo estaban haciendo, con el arte de los pueblos originarios, donde la mayoría de los artistas de principios del siglo XX fueron a buscar las raíces del arte en el arte de los pueblos originarios y las raíces de la infancia en el inconsciente de los individuos buscan los psicoanalistas. Tengo más ejemplos del arte que estoy tratando en este momento de recordar, digamos, como ejemplos prínceps de lo que significó, por ejemplo, Mucha en Checoslovaquia. También, de pronto, esos maravillosos pósters, donde empezaron los pósters, que parecen imágenes de sueño, de mujeres y de sueños, donde él es convocado por una casualidad del destino a empezar a pintar esas obras que están pobladas de sueños, de fantasías, de romanticismo también. Creo que fue la Bernard que le encarga todas sus pósters para sus obras de teatro. Y aparece Mucha, que lamentablemente fue el primer artista que la Gestapo investiga cuando invade Checoslovaquia y a los 3 meses muere. Estaba pensando en otros artistas de la época que tienen que ver con todo este movimiento, donde el surrealismo es el máximo exponente, por supuesto, pero no se quedan atrás, no le van saga la música dodecafónica, por ejemplo, la novela que ya lo nombré, y que nos lleva hasta nuestros días, ¿no? Porque podemos decir
que el arte y el psicoanálisis, originariamente, yo tengo un trabajo sobre estilos, donde hablo de cómo el hombre primitivo volvía a la cueva luego de cazar, con éxito o sin éxito, y le trataba de comunicar al resto de los seres que estaban allí esperándolo qué le había pasado cuando fue a cazar, pongamos, el bisonte, pongamos las cuevas de Altamira, las cuevas de Altamira que están reproducidas en la Capilla Sixtina. Aparece un animal con 8 patas y no es un error del que dibujó ese animal, es que en las cuevas primitivas trataban de transmitir el movimiento, cosa que recién se logró luego de la linterna mágica, la caja negra, en 1895 con los hermanos Lumière, pero ya con las sombras chinescas en la isla de Java, miles de años antes de Jesucristo, se buscaba el mismo efecto. Y en las cuevas primitivas aparecen animales con 8 patas para mostrar el movimiento. Pero en esos golpes que empezaba a dar en la piedra el hombre originario, ¿no?, transmitía no solamente el dibujo del animal para que sepan quiénes son los enemigos o a quién hay que ir a cazar, sino transmitía sus sentimientos, los terrores que vivió, las emociones con esos golpes en la piedra. También de alguna forma empezaba a buscar un lenguaje, el lenguaje necesario para que el ser que nace pueda llegar a ser un ser humano, el espacio de subjetividad, espacio que considero que tanto el arte como el psicoanálisis protegen en el ser humano, el espacio donde la subjetividad sea posible y que es la marca realmente del humano, y considero que el arte y el psicoanálisis se ocupan de sostener esa trama subjetiva para que el humano no caiga en un vacío sin forma, en un vacío sin sentido. El ser humano de alguna manera está siempre en búsqueda de sentido, incluso en el sinsentido, en la búsqueda del sinsentido del arte actual, en muchas expresiones. ¿Es una búsqueda de sinsentido? No, es una búsqueda de sentido a través del sinsentido. Y yo considero que el arte y el psicoanálisis durante años y siglos y diferentes culturas se han ocupado de eso. Es posible desde algunas orientaciones considerarlo como tal, ¿no? Cuando no es exactamente un arte, ¿verdad?, porque atraviesa todas las, las necesidades de una investigación que es al mismo tiempo una ciencia y al mismo tiempo tiene la fascinación del arte. Creo que tiene ambas cosas. No puedo decir que sea solamente un arte. ¿Por qué? Porque no tiene el alcance del arte en el sentido que yo hablaba antes, ¿no?, que transforma los sueños pero los hace públicos, los comparte. Pero es un arte en el sentido de que apunta a sostener la creatividad de cada ser humano. La creatividad, no solamente la creatividad del atelier, la creatividad de una pintura, de una música, de la obra de arte, la creatividad necesaria para la vida. Es decir, como que la vida tiene sentido si se tiene la apercepción creadora interna, la creatividad cotidiana. El psicoanálisis apunta a esa creatividad, a la creatividad necesaria para la vida y para ser humano, a ese tipo de creatividad. No es, podemos, solamente un arte, pero tampoco es solamente una ciencia. Es una interrelación entre esas dos posibilidades. Por un lado, la rigurosidad de la ciencia, de la investigación, de la búsqueda de ejemplos, de casos, de tratar de ser una terapia, de tratar alivio, de tratar de curar, cosa que el arte no se propone directamente. Al mismo tiempo, el arte puede lograr
esa sensación de alivio, pero no es exactamente una terapia ni una psicoterapia. Ayuda, pero no lo es. O sea que hay espacios diferentes. Pero sí es importante sostener el psicoanálisis desde la creatividad de cada ser humano, de cada analista con su paciente, de cada analista con su grupo terapéutico. Sostener esa creatividad como camino de curación, pero no es solamente eso, ¿verdad? Como tampoco el arte es un psicoanálisis. De resultas de la obra de arte se producen efectos de alivio y de intercambio donde aparecen sentimientos, emociones que de otra manera no se podían expresar. Tienen sus diferencias y tienen sus similitudes, pero a lo que yo voy es que los dos sostienen, ambas expresiones, un espacio potencial de creación, ya sea de una unión perdida o de recreación de la posibilidad de una unión. O sea que ambos sostienen ese espacio. En ese sentido es que oriento mi búsqueda. ¿Por qué? Porque considero que entre el amor y la crueldad, entre las angustias, los miedos, entre el eco de los muertos, el silencio, los terrores no nombrados, siempre estamos en búsqueda del mutable rostro del inconsciente, de una manera o de otra, ¿no? Es como una búsqueda, a eso yo apunto. Yo me acuerdo cuando estuve en Venecia, era como que se sentía de alguna manera en Venecia también se transmitía a Venecia, para el que pudiera sentirlo, todo lo que Venecia había sufrido en la peste y todas las muertes, ¿no? Entonces yo sentía como que estaba entre el eco de los muertos, el eco recortado de los sueños y las imágenes que transmitía una ciudad como una obra de arte, con sus manchas en las paredes, con sus góndolas negras, también era un cuadro de alguna forma. Pero detrás de todo siempre está el mutable rostro del inconsciente, siempre huidizo, al cual no se puede llegar del todo,